Nos da mucho gusto recibir esta mañana vía telefónica a Fernando Barrientos, politólogo y doctor en ciencia política, para hablar sobre este caso que ha trascendido más allá de aspectos específicos de la Suprema Corte de Justicia, que es el plagio de la tesis, presunto plagio de la tesis de la magistrada Yasmín Esquivel, la ministra, hace años para obtener su grado en la UNAM. Fernando, muchas gracias por atender esta llamada. Te saludamos Marcela Pámenes y Arturo González. ¿Qué tal? Buenos días Marcela, buenos días Arturo, un gusto estar con ustedes en su programa. Platícanos, Fernando, ¿qué implica esto que estamos viviendo, esta situación en la que se pone en entredicho, digamos, la probidad de una ministra de la Suprema Corte, el órgano que encabeza el Poder Judicial, y las implicaciones que tiene también en materia política, ¿no? Sí, yo creo que el problema con el caso que fue, digamos, descubierto por el académico Guillermo Sheridan, pues tiene demasiadas implicaciones porque tiene que ver pues con la persona en sí, ¿no? Con una de sus características que debe ser una persona que debe tener una buena reputación. La misma Constitución así lo solicita, ¿no? Uh-huh. Y quisiera decir, esta reputación es importante por el caso del plagio, porque algunas voces han dicho de que pues sería casi que peccata minuta, y pues no lo es. ¿Por qué razón? Porque un título otorga a una persona digamos, es como el punto de partida para una profesión. Y si desde el inicio de esa profesión la estás iniciando con fraude, pues toda la vida va a ser un fraude, ¿no? Imaginemos que nos enteramos que un médico obtuvo su título de manera ilegal o falsa en un hospital. Inmediatamente lo corren, porque está en entredicho su capacidad, ¿no? Uh-huh. Aunque ya llevara 10 años ejerciendo, lo correrían porque es la profesión médica. Pues lo mismo pasa con el derecho. El problema está en que como aquí no se muere nadie, pues no han hecho nada. Bueno, ese es el primer problema. El segundo problema, pues, es que no es cualquier persona. Uh-huh. Es miembro de la Suprema Corte de Justicia, es una magistrada, pero además es un cargo de los cargos de Estado más importantes dentro de la administración pública del Estado, pero además pues sabemos en cuestiones informales pues que es la esposa del principal contratista del gobierno actual, ¿no? Uh-huh. y el principal impulsor de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces pues ahí empiezan a aparecer las dudas, ¿no? Uh-huh. Y tercera cuestión, digamos, o podemos abundar en cada una de estas, pues es que también están poniendo entre la espada y la pared a la misma universidad, ¿no? Claro. Creo yo, algunas voces, siendo egresado también de la UNAM, pues yo me sumo a esas, que la respuesta de la universidad es una respuesta muy tibia, pero ojo, esa respuesta tibia tiene también una cuestión política y, como decías al inicio de la pregunta, ¿cuáles son las connotaciones políticas? Bueno, viene la renovación de la rectoría de la UNAM. Recordemos que al inicio de este sexenio hubo una reforma constitucional en la cual casualmente se les olvidó poner que las universidades públicas eran autónomas y tardaron meses en hacer la corrección. Uh-huh. Entonces, hay muchos elementos de ahí, entre ellos está la reputación, el cargo, la misma universidad y todo lo que estamos viendo que está implicando, ¿no? Ahora, vamos por el primer punto que planteas, ¿no? Que es el tema de poner en entredicho las decisiones que pueda tomar una ministra en la Suprema Corte de Justicia que, pues en principio se dice, falseó su tesis. Llama la atención la postura de defensa del presidente cuando este mismo presidente ha cuestionado severamente al Poder Judicial y a jueces en su proceder, en su actuar. Es decir, parece que no está aplicando la misma vara en este caso. Exacto. Sí. No, ahí hay que tomar en cuenta es que, bien lo comentas, ha criticado al Poder Judicial, pero ojo, recuerden, ha criticado cuando las decisiones no le favorecen. Y evidentemente este presidente ha sido muy hábil. Recordemos que hizo renunciar a un ministro que puso Peña Nieto, Emilio Mora, y logró poner a 3 incondicionales que después no incondicionales, 4 personas que él creía que eran sus incondicionales, y en una de sus mañaneras dijo, 2 se me voltearon, ¿no? No, pero a ver, presidente, el Poder Judicial es un poder autónomo. Claro. El que usted los haya propuesto
es parte del procedimiento para que tengan legitimidad. Además pasan por el Senado, por el Congreso, ¿no? Tienen una carrera, etcétera, etcétera. O sea, es cierto que aquí el problema es que ¿por qué? Lo que todos nos preguntamos, ¿por qué la defiende? Pues no solamente por estas relaciones informales que pesan muchísimo más que las formales, ¿no? Que sea esposa de su principal contratista Globo, sino porque también el mismo récord de la ministra en las votaciones del Pleno son favorables a la presidencia. Uh-huh. Y el presidente quiere personas que le sean que estén del lado de su proyecto. O sea, hay un sesgo ideológico ahí, ¿no? Hay un sesgo ideológico. Sí, claro, hay un sesgo ideológico que eso se puede aceptar en los gobiernos, pues para eso están ahí, para eso los votamos como ciudadanos. Uh-huh. El problema es que en el Poder Judicial no pueden haber estos sesgos, deben haber otros principios previamente, ¿no? La misma probidad, la reputación, aplicar el derecho a partir de los principios, el espíritu de la ley y demás. O sea, y el problema que estamos viendo con este caso es que está poniendo en duda toda la reputación del Poder Judicial, ¿no? Y no es cualquier poder de esto que debemos tener conscientes, ¿no? Claro. Fernando, buenos días, te saluda Marcela Pámanes, pero creo que también lo que se pone en duda es algo que se ha venido cuestionando en los últimos tiempos, bueno, en los últimos y en los penúltimos, en muchos tiempos, que es la autonomía de los poderes, donde tal pareciera que hay una injerencia total y absoluta de un poder sobre otro. Uh-huh. Sí. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que es cierto que este gobierno no es extraño. Todos los gobiernos, todos los partidos, cuando tienen estas intenciones de predominancia o hegemonía, van a hacerlo. Ajá. Pero lo que creo yo que aquí nos hace falta a este gobierno es este espíritu democrático. O sea, tú puedes tener tu proyecto de gobierno y tu ideología y tu orientación y tus políticas, está bien, pero hay un andamiaje institucional previamente establecido que implica un control horizontal. Cuando este control horizontal no se acepta, en este caso en la Suprema Corte de Justicia, lo que hacen este tipo de gobiernos es, digamos, ir penetrando las estructuras poco a poco y pues literalmente deslegitimándolas. Y precisamente, como decía Marcela, aquí el problema es que ¿a quién le conviene esta deslegitimación que está teniendo la Suprema Corte de Justicia? Por supuesto que no la Suprema Corte de Justicia, claro. Le está conveniendo al presidente y le está abonando a su proyecto. No obstante, y ahí habría que ver cómo lo valorará la ciudadanía, pues estamos hablando de que está faltando precisamente a una de las principales promesas que hiciera en su campaña y al inicio de su gobierno y que nos recuerda constantemente, que es que no va a tolerar la corrupción ni en su mínima expresión, y eso es una corrupción pues hasta más profunda, ¿no? Claro. Entonces sí hay contradicciones en esta defensa, pero bueno, es una cuestión pragmática, es un voto en la Corte a su favor. Ahora, Fernando, vemos el caso y todo apunta a que el plagio existió, al menos así fue lo que se señaló desde la FES Aragón, que se declaró sin posibilidad de determinar el retiro del título y le endosa esa responsabilidad a la SEP. Pero quiero preguntarte, ¿hay forma de que este caso se resuelva en el mejor de los sentidos sin afectar tanto o sin que salgan tan dañadas dos instituciones pilares de este país como son la UNAM y sobre todo la Suprema Corte de Justicia? Sí, esa es la pregunta que todos nos hacemos y yo creo que sí se puede. A ver, ya hay precedentes de instituciones autónomas que retiran títulos cuando sucede plagio. Y ojo, la UNAM lo hace constantemente, o sea, no es el primer caso que sucede. Es el primer caso de una tesis de una persona que está en una posición muy alta de la estructura del poder en México. Entonces eso sí lo hace diferente, pero no sería el primero. Segundo, aquí el problema es que quizá también la universidad pues no se está, digamos, acelerando, ¿no? Como quisiéramos la mayoría. Pues porque para que haya justicia debe estar justificado, debe estar plenamente probado, debe haber un procedimiento y demás, ¿no? Y ahí creo yo que todas las instituciones, incluida la ministra, ella como miembro de la Suprema Corte de Justicia, no han actuado de manera, digamos, pues correcta en el sentido de llevar las cosas como sería el camino. Desde que apareció
el reportaje de Guillermo Sheridan, la ministra sacó cartas, ¿no? Todas las hemos visto en su Twitter, ¿no? Sí. Una primero diciendo de su directora, ¿no? Reconociendo la dirección de 500 tesis, de las cuales ya se supo que 8 más también son plagiadas, claro. Luego de personas ajenas al procedimiento y demás. Pero miren, déjenme les hablo como académico, que también lo soy. Esto no es que no hay que poner en duda si plagió o no plagió, de si fue el 90, no. Es un plagio total. No hay duda. Las tesis están en línea, las tesis se pueden revisar y hay una claridad. La tesis del señor anterior, de la del 86, sí, es una tesis mucho más amplia, que además tiene trabajo de investigación con entrevistas. La tesis de la ministra no tiene esas investigaciones, no tiene esas entrevistas, pero casualmente en sus conclusiones sí las incluye como si hubieran sido parte de su argumentación. Entonces, ningún argumento que ha señalado ni su directora ni ella se sostiene. ¿De qué manera podría hacer eso? Bien, pues por la misma Constitución dice en los artículos que corresponden al Poder Judicial, debe tener una reputación clara y probada. Pues para no hacerle más daño a la institución ni a ella misma, es renunciar. Y no pasa nada. Hay otros casos de profesores que nos han descubierto plagiando. Hay un caso muy famoso que se llama Arancibia, un profesor chileno que 10 años estuvo en el SNI, fue director de carrera, dirigía tesis y demás, y le cacharon que toda su productividad era plagiada. Sí. Renunció, ni modo, así es la vida. Y pues ya no le hizo daño a la universidad, ni a su prestigio, bueno, ni a él como su persona, porque ya lo estaba dañando personalmente. Creo yo que esa debería ser, la salida está en la misma ministra, creo yo. Sí, pero tal pareciera que se resiste. Déjame preguntarte algo, Fernando. Estamos en un año electoral, para nosotros acá en Coahuila, para el Estado de México, y 2024 también se asoma. ¿Habrá algún daño, alguna consecuencia para el presidente y las posturas que ha tomado defendiendo de alguna manera, o por lo menos hablando bien de la ministra? Yo creo que a esas alturas ya no, porque ya han habido otros casos. Recordemos también que al propio Hertz Manero se le descubrió, ¿no? Obra publicada, plagiada, y además con personas que son afines al proyecto, se las validaron y además lo ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores cuando no tenían ninguna de las credenciales, ¿no? O sea, no es el primer caso. Y el presidente lo defendió. Entonces, y el fiscal general de la República es un poder también muy importante y al presidente no le importó este desprestigio. Ahora, ojo, muy importante, estas cuestiones las conocemos las personas que trabajamos en los medios, que están en las universidades, los funcionarios públicos que hemos pasado por las universidades, etcétera. Pero probablemente la mayoría de la población, o una gran parte de la población, es un tema que les suena ajeno y desafortunadamente no dimensionan lo grave que es. Y yo creo que de ahí también se está tomando el presidente para decir, mira, a la mayoría de la gente le va a interesar si plagió o no plagió, ¿no? A la mayoría de la gente le interesa si los programas del gobierno siguen adelante, si me aprueban mis iniciativas que las van a beneficiar, etc. Tomando en cuenta que este presidente es un presidente muy pragmático y algunas veces, digo, y eso ya es mi propia opinión, a veces hasta un poco perverso, ¿no? Es decir, que se salta por encima el Estado de Derecho. Y ese es un caso más, ¿no? Y creo yo que no va a tener ningún efecto esto sobre los procesos electorales. Ahora, ojo, ¿por qué también es importante que se mantenga la ministra? Porque van a venir algunos procesos de inconstitucionalidad sobre la ley electoral, el plan B, el famoso plan B que pasó, y van a tener que ir a la Suprema Corte. Y es muy probable que si esta ministra se mantiene, ella vote por mantener la reforma. Entonces, por eso sí le conviene al presidente que ella continúe ahí. Y ahí está el meollo del asunto también en asuntos electorales. Sí, es estratégico. Pero, a ver, Fernando, ¿y no ocurrirá que aunque no estés al día en toda la historia de la ministra y el plagio de su tesis, algo se te haya quedado y entonces infieras de que no son tan involutos ni son tan menos corruptos que los más corruptos que ha tenido la historia del país, y que entonces se haga una generalización de que realmente no son tan francos y limpios como pensábamos? Sí, bueno, sí va a quedar eso. A ver, también hay una cosa muy importante. El Poder Judicial es un poder monopólico, disciplinar.
Es decir, solamente pueden acceder ahí las personas que estudiaron Derecho. No puede ser, para ser presidente no importa la carrera que uno haya estudiado, para ser diputado igual, incluso ni siquiera es necesario estudiar, pero para ser ministra sí tienes que haber estudiado Derecho. Por eso es importante la tesis, no es cualquier cosa. Claro. ¿No? A diferencia de otros cargos, ahí sí se pide que haya obtenido el grado de Derecho. Entonces es monopólico disciplinar. Segundo, a ver, existe una idea mal difundida de que los jueces son solamente la boca de la ley. No, los jueces hacen política también. Y esa es una forma de hacer política. Claro, ellos van a decir que no, claro, están sujetos a otros principios, la misma interpretación, los principios de derecho, la misma ley, las influencias debidas en los procesos. Es decir, no actúan así nada más. Pero también hacen política. Entonces, lo que debemos también ser conscientes es que ese es un caso precisamente en el cual se están rompiendo todos esos controles hacia las personas que desde el Poder Judicial hacen política y que no quieren ser controlados. La reputación que solicita la misma Constitución es un candado para al menos presuponer que las personas que van a tomar altas decisiones en ese órgano tan importante del Estado lo están haciendo bajo los principios de derecho. Y aquí está poniendo en duda todo eso. Claro. Creo que sí es muy grave. Fernando, nos queda un minuto. Quiero preguntarte, en caso de que se le retire el título, la consecuencia sería pues también retirarle el cargo. Es automático, ¿no? Esa es una gran pregunta. Hay algunos constitucionalistas que dicen que no sería inmediato y otros dicen que sí. Desde mi punto de vista es que sí. ¿Por qué? Porque la misma Constitución lo dice, debe tener el grado de abogada, y si se lo quitan, pues ya no cumple con ese requisito. Y además ese es un requisito objetivo, la reputación es un requisito subjetivo. Sí. Y el otro es un requisito objetivo. Entonces ahí sí se acabaría. Ahora, ojo, también los miembros de la Suprema Corte de Justicia no han dicho nada, no han abierto la boca. Yo creo que están esperando precisamente que la UNAM pues haga una declaración mucho más precisa. Ojo, hoy al mediodía a la 1:30 va a decir algo, exacto. No sabemos qué va a decir, pues esperemos que dé una salida, porque pues sí se está empantanando esto y la universidad de la que está saliendo también, digamos, raspada o muy raspada. Muy bien, Fernando, pues seguiremos platicando, si nos permites, más adelante sobre esto. Todavía hay muchas cosas, si se van a invalidar o no juicios en caso de que la ministra pierda su cargo y demás, pero nos daremos oportunidad de hacerlo más adelante, Fernando Barrientos. Claro que sí, con mucho gusto, Marcela. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando Barrientos, politólogo, doctor en ciencia política, sobre este tema tan relevante. Marcela. Pues es que nada más darle salida a estos comentarios. En otros países con menos ya habrían corrido a la ministra, o al menos la hubieran separado del cargo hasta que terminara la investigación. ¿Fue tan complicado llegar a la conclusión de que falsificó su tesis, o se hicieron locos por ser conocida del presidente? Bueno, es que esto ya ocurrió hace tiempo, ¿no? Pero finalmente ahí está.